Los días 22 y 23 de octubre, Colombia, como país anfitrión, fue la sede del primer Foro Hemisférico de Libertad Religiosa y de Creencias en el marco de la Alianza Internacional por la Libertad Religiosa y de Creencias promovida por Washington, alianza en la cual somos parte como país desde el mes de febrero de este año. Este foro contó con la participación de secretarios y ministros de Relaciones Exteriores, funcionarios de alto nivel de organismos multilaterales y regionales, ministros de culto, líderes religiosos, organizaciones religiosas, académicos e investigadores en el campo religioso. Este foro tuvo como objetivo general propiciar un espacio para el diálogo y la construcción de mecanismos de cooperación regional en las Américas en materia de libertad religiosa y de creencias. También apoyar el compromiso político de los países de la región en la promoción y defensa de la libertad religiosa y de creencias. Como país anfitrión, nosotros desarrollamos un foro que contó no solo con 27 panelistas internacionales, representantes de organizaciones e entidades religiosas del hemisferio, sino también distribuimos el foro en 6 paneles estratégicos que contaron con el acompañamiento de relatoría de universidades colombianas que hacen parte de la red académica para la garantía y defensa de la libertad religiosa del Ministerio del Interior. En la apertura estuvieron presentes el señor Mark Wells, jefe de misión adjunto de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. También estuvo el embajador itinerante para la libertad religiosa de Washington, Sam Brownback. También estuvo la viceministra para Relaciones Multilaterales, la doctora Adriana Mejía, y estuvo el viceministro Carlos Baena del Ministerio del Interior. El primero de los paneles fue denominado Desafíos en la promoción de la libertad religiosa o de creencias y el diálogo interreligiosos. Y allí el objeto principal fue generar una discusión sobre los retos existentes en materia de promoción de libertad religiosa de creencias en el marco de la Declaración de los Derechos Humanos, así como el proceso para llevar a cabo acciones contra restricciones tales como cambiar de religión, negativa a los gobiernos a inscribir o registrar grupos religiosos, libertad de profesar una creencia con el fin de proteger la salud pública más allá de un trato discriminatorio con ocasión del COVID-19 en el cierre de lugares de culto, acceso equitativo y no discriminatorio en servicios de salud para los grupos minoritarios y también discusión sobre la importancia de promover el diálogo interreligioso para respuesta a las problemáticas aquí planteadas. Estuvo como moderadora la doctora Lorena Ríos como directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior y estuvieron como panelistas el doctor Claudio Epperman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, el doctor Ganun Diop, secretario general de la Asociación Internacional de Libertad Religiosa IRLA, el Sheikh Mohamed Mansour, vicepresidente de la Mezquita Khalid Eid Waled de Ecuador, el doctor Daza Gusami, fundador del movimiento Krishna West, y el monseñor Elkin Fernando Álvarez, secretario general de la Conferencia Episcopal Colombiana, delegado por el CELAM. El segundo panel fue titulado Amenazas del extremismo contra las minorías religiosas. En este foro se buscó discutir acerca de la persecución religiosa, la protección de lugares de culto y la libertad de religión o creencias, el rechazo a la violencia o promoción de la violencia, destacando tendencias actuales y mejores prácticas para esta prevención. Estuvo como moderador el señor Marcos Pekel, que es el director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia. Participaron como panelistas la doctora Dina Siegel-Ban, que es la directora del Instituto Arthur y Roquel Belfer para Asuntos de América Latina. Estuvo el señor Jorge Padilla Cordero, consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Estuvo el ministro Guillermo Smay, director de Asuntos Públicos de la Iglesia de Scientology Internacional. Y estuvo la doctora Sumeya Jones, secretaria general del Instituto Al-Gadir de Cultura y Ciencias del Islam. El tercer panel fue titulado Tolerancia, Inclusión y Rechazo de todas las formas de discriminación basadas en la religión o las creencias. La descripción de este foro tuvo como propósito discutir acerca de las acciones para promover el respeto a la diversidad, a la tolerancia y la eliminación de todas las formas de discriminación basadas en la religión o creencias, respeto a creencias de los grupos indígenas, incluido el acceso equitativo a la justicia, la educación, la salud, la vivienda y el empleo. Fungió como moderador el embajador Gonzalo Conque, jefe de gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Participaron como panelistas la reverenda Gloria Ulloa, representante para América Latina y el Caribe del Consejo Mundial de Iglesias, el señor Guillermo Estrugo, director del Departamento de Asuntos Públicos y Relaciones Gubernamentales para los países del área de Suramérica Noreste de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estuvo el señor Greg Mitchell, que es el copresidente de la Mesa Redonda sobre Libertad Religiosa Internacional en Washington, y estuvo el obispo Luis Antonio Torres, el obispo Timoteo, obispo del Sacro Arzobispado Ortodoxo en Colombia y Venezuela. El cuarto panel fue titulado La mujer en las comunidades de fe.
La discusión de este panel giró en torno al papel de la mujer en las comunidades de fe y la necesidad de promover y capacitar en materia de libertad religiosa o de creencias dentro de las perspectivas del marco de derechos humanos la participación de la mujer. Como moderadora estuvo la doctora Denise Lindberg, investigadora del Centro Internacional de Derecho y Estudios Religiosos de la Universidad de Brigham, Estados Unidos. Como panelistas estuvieron la doctora Marian Saada, quien es investigadora, ha publicado varios libros y es representante de la comunidad islámica. Estuvo la doctora Dancho Dina Finnegan, quien es la fundadora de la comunidad monástica Dharmadata. Estuvo la señora Jimena Osorio, que es la directora de la oficina encargada de las relaciones con el gobierno y la sociedad civil de la comunidad Bahá'í y representante de la comunidad Bahá'í en Colombia y Chile. Y estuvo la señora Jocabel Solano, quien es la codirectora de Memoria Indígena. El panel 5 fue titulado El rol de las organizaciones religiosas en la promoción de la libertad religiosa, la acción social y la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. La discusión giró en torno en presentar las mejores prácticas en materia de cooperación interreligiosa, interregional e interdisciplinaria de cara a la promoción de la libertad religiosa o creencia y de otros derechos humanos, la implementación de acciones sociales y la contribución de los objetivos de desarrollo sostenibles previstos en la Agenda 2030. Participaron como panelistas la señora Melanie Nisser, quien es la vicepresidenta senior de Asuntos Públicos de IAS en Estados Unidos. El señor Harold Segura, que es el director de Relaciones Eclesiásticas de World Vision Internacional. El doctor Humberto Chiquilla, que es el vicepresidente del Centro Ecuménico Regional CREAS. Y el monseñor Héctor Fabio Henao, que es el director de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal y Cáritas. El último panel, el panel sexto, fue la continuación del primero, que se tituló Desafíos en la promoción de la libertad religiosa o de creencias y el diálogo interreligioso. También se discutieron los retos existentes en materia de promoción de libertad religiosa o de creencias en el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos y también acciones frente a las restricciones en el ejercicio de la libertad religiosa. Fungió como moderador el obispo Atahualpa Hernández, presidente de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Estuvieron como panelistas el reverendo Naudal Alves Gómez, arzobispo de la Iglesia Anglicana de Brasil, el reverendo Darío Barolín, secretario ejecutivo de las Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina, el señor Gordon Tanner Foot II, que es el asesor legal del área noreste de Sudamérica de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el señor Alfredo Campos Silva, que es pastor de la comunidad indígena NASA de Colombia y presidente de la Red de Líderes Evangélicos de Colombia, RELIEC, y estuvo el reverendo Eduardo Gómez, vicepresidente de la Alianza Evangélica Latina. En esta primera parte del Foro Hemisférico, a modo de conclusión de la participación en cada uno de los paneles, encontramos las siguientes. Frente al panel 1, denominado Desafíos en la promoción de la libertad de religión y diálogo interreligioso, fueron identificados el conjunto de acciones que la sociedad debe asumir para llegar a una cultura de tolerancia y respeto por la diversidad religiosa. Al respecto, los participantes coincidieron en la urgente necesidad de vincular la libertad religiosa con la dignidad de la persona humana, es decir, aquello que constituye lo esencialmente humano. Además, destacaron la necesidad de superar la dialéctica entre el mundo científico y el mundo religioso y avanzar hacia un mundo solidario y fraterno. Finalmente, los participantes coincidieron en el respeto por la diferencia y el reconocimiento de esta como un factor de convivencia pacífica para un mundo mejor. Para ello, la promoción del diálogo interreligioso deberá trabajar en la superación de odios y conflictos de origen religioso y sanar algunas heridas que hay entre los grupos religiosos. Las conclusiones del panel 2, denominado Amenazas del extremismo contra las minorías religiosas, buscó identificar factores presentes en la realidad que motivan discursos y acciones extremistas contra las minorías religiosas. Al respecto, los panelistas destacaron algunos aspectos como, por ejemplo, las características del contexto actual marcado por la emergencia de nuevos nacionalismos, reivindicaciones étnicas y raciales, el incremento de la polarización política en las dinámicas internas de los gobiernos nacionales, los discursos conspiradores que buscan explicar la pandemia, entre otros. A su vez, el mundo se ve abocado en un fenómeno de relativización de la dignidad humana que promueve la estigmatización al derecho a creer con referencia religiosa, más aún cuando se hace en nombre del discurso de la laicidad. La difusión de noticias falsas y la desinformación han incidido en la tendencia a vincular lo propiamente religioso con hechos de terrorismo o la vinculación de lo religioso con lo primitivo o lo antimoderno. Las conclusiones frente al panel 3 titulado Barreras para el acceso al disfrute y goce de la libertad religiosa identificaron dos tipos de barreras, barreras internas y barreras externas. Internas al interior del sector religioso y externas
que se dan en las relaciones de las comunidades religiosas con la sociedad en general. Entre las barreras internas se enumeraron las siguientes: el temor al otro o la diferencia religiosa producto del desconocimiento de la diversidad religiosa. Fruto de ello es el no reconocimiento de la alteridad religiosa. Frente a las barreras externas se enumeraron aquellas como el temor que tienen los gobiernos de trabajar mancomunadamente con las comunidades religiosas por el desarrollo social, sobre todo cuando dicho temor se legitima en nombre de la laicidad. Al identificar las barreras anteriormente mencionadas, se insta a la implementación de políticas públicas, políticas que promuevan la creación de espacios de diálogo, el reconocimiento interreligioso, el fomento de relaciones de confianza, la colaboración a través de redes que propendan por el trabajo del desarrollo social, así como ha sido la ayuda humanitaria y la atención de la población migrante y vulnerable, la visibilidad y reconocimiento de la contribución social de las organizaciones religiosas. Aquí se tomó como ejemplo el caso de la política pública integral de libertad religiosa adoptada por el Gobierno de Colombia. Las conclusiones del panel 4, que se tituló El papel de las mujeres en las comunidades de fe y espiritualidades originarias, las participantes invitadas describieron el papel religioso que desempeñan las mujeres en cada una de las comunidades de fe. Al respecto destacaron la amplia presencia y participación de las mujeres en la vida comunitaria y en menor medida su participación en liderazgo religioso. Las participantes coincidieron en el papel fundamental de la educación de las mujeres y la valoración social de su papel formativo en la familia. Finalmente, indicaron la necesidad de una tarea educativa que debe involucrar la necesidad de relecturas de los textos sagrados para afirmar la identidad de la mujer. Las conclusiones que se obtuvieron del panel quinto, que se denominó el rol de las organizaciones religiosas en la promoción de la libertad religiosa, la acción social y la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, destacaron las acciones que las comunidades religiosas vienen desarrollando en la solución de problemas sociales estructurales a través de sus diferentes programas, planes y acciones. Se destacó la comprensión del desarrollo humano no solo en su dimensión social, sino también en su dimensión trascendente, es decir, la espiritual y moral. Finalmente, los participantes coincidieron en considerar el espíritu religioso como promotor de esperanza, cualquier sea su expresión particular, en un mundo marcado por la inequidad y la conflictividad. A modo de conclusión del panel sexto, desafíos en la promoción de la libertad religiosa y el diálogo interreligioso, los participantes destacaron el papel fundamental que el Estado y la sociedad civil pueden jugar en el reconocimiento y visibilización de las religiones en la construcción de paz, más aún cuando es posible identificar fundamentalistas y discursos de violencia de algunos políticos y líderes religiosos. En este contexto, la pandemia ha demostrado cómo en muchas partes del mundo la adoración religiosa fue considerada como no esencial, evidenciando la necesidad de redescubrir el aporte de la espiritualidad a la cotidianidad humana y la riqueza de la diversidad que allí subyace. Desde la espiritualidad indígena se advierte el riesgo de la invisibilización de las espiritualidades originarias en nombre de la libertad religiosa debido a visiones hegemónicas de lo religioso. Como balance general de este primer día del Foro Hemisférico de Libertad Religiosa y de Creencias, se ratificó la importancia del deber que tienen los estados y la sociedad en su conjunto de promover y proteger la libertad religiosa como un derecho de toda la sociedad, creyentes y no creyentes, así como también la responsabilidad de las diferentes expresiones religiosas en caminar por la senda del diálogo interreligioso para derribar muros y construir puentes que permitan la acción conjunta y la cooperación para alcance del bien común. En el segundo día del Foro Hemisférico de Libertad Religiosa y de Creencias tuvimos la reunión ministerial del hemisferio. En el acto de apertura estuvo presente el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, el señor Miguel Ángel Moratinos, alto representante para la Alianza de las Civilizaciones de Naciones Unidas, el embajador Sam Brownback, embajador para los asuntos de libertad religiosa internacional de Washington, la ministra Claudia Blum, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. En este segundo día se contó con la intervención de los jefes de delegación de los países del hemisferio y la ministra Claudia Blum dio un cierre magistral instando a todos los gobiernos del hemisferio a convertir la libertad religiosa como parte esencial de la política exterior.